Por contraste con la globalización, pudiéramos decir que estamos viviendo una época de desglobalización, donde no hay reglas claras, donde no se respeta el derecho internacional y sobre todo por la fuerza de los hechos podemos constatar algunas de estas apreciaciones. Hoy vamos a conversar sobre ese tema, sobre geopolítica y economía internacional con el profesor Luis Angarita, el decano de FACES, y nos encontramos en la Universidad Central, justamente en la facultad. Así que los invito a que me acompañen. Profesor Angarita, muchas gracias por estar aquí con nosotros en nuestra universidad, en su facultad, para hablar de geopolítica y de economía internacional. Así que muy agradecida por este momento, por esta conversación. Bueno, bienvenida a esta casa y por supuesto siempre para mí es un placer acompañarlos a ustedes. La primera pregunta, por contraste con la globalización, estamos transitando un mundo que va hacia la desglobalización. Pareciera que es la tendencia de todos los analistas, de todos los académicos, identificar rasgos que marcan un antes y un después a lo que en los últimos 30, 40 años hemos hablado como el proceso de globalización. Es decir, a partir de la década de los 80 fundamentalmente ocurrieron un conjunto de liberaciones en las instituciones económicas, políticas, comerciales, financieras, a nivel mundial, que permitió que el comercio fuese el gran protagonista, que la reducción de aranceles fuese la clave en todos los procesos de negociación, de integración. Y llegamos al punto que ya en el siglo XXI hablábamos de las cadenas globales de valor, una fábrica mundial donde cada país aportaba un pequeño eslabón con un pequeño producto a una gran industria mundial en un mundo basado en reglas claras de juego. Resulta que han habido hechos disruptivos en los últimos 15 años. Y no hay reglas claras. Y empiezan esos hechos disruptivos a tratar de cambiar las reglas de juego. Luego de todas esas crisis, pandemias, choques, guerras, llegamos, digamos, a la máxima expresión de volver a hablar de una guerra comercial. Tema que no hablábamos hace 100 años, de unas competencias y una escalada de tarifas arancelarias. Yo te pongo 20%, te pongo 40%, 100, 180%, y resulta que detrás de eso hay un conjunto de acciones que va mucho más allá de la retórica geopolítica, mucho más de la lógica económica de protección de industrias nacionales, y tiene que ver mucho más de tener el control de grandes cadenas de insumos a bienes que empiezan a ser estratégicos en un proceso de transformación tecnológica. Entonces ahí lo que estamos viendo es que no hay reglas claras, que hay una ambición por ocupar territorios, y con los territorios los minerales preciosos o los minerales críticos, pero también hay un interés geopolítico de controlar esos espacios, las zonas probablemente de influencia. Sí, y ahí la parte internacional de los que hablan de historia se refieren a esas áreas de influencia del siglo XIX. Es decir, prácticamente borrar todas las reglas de juego que se construyeron desde la Sociedad de Naciones y sobre todo con Naciones Unidas, de ir creando un mundo de paz y de seguridad que respete límites, que respete fronteras, que respete autodeterminación, y resulta que en esta nueva era estamos viendo que los países actúan unilateralmente, que se viola de alguna manera esa soberanía territorial, el derecho internacional, y que termina afectando la construcción del derecho internacional contemporáneo. Detrás de eso, algunos tienen aspiraciones territoriales con carácter expansivos, imperialistas, tradicionales. Otros no le importa lo que está sobre la tierra, sino lo que está debajo de la tierra, los yacimientos, los recursos. Y a otros les interesa sobre todo lo que está en el aire, es decir, porque
Si hablamos, por ejemplo, de Taiwán, eh, ningún país, ni China, ni Japón, ni Estados Unidos le interesa una tierra arrasada por controlar una Claro. isla. Lo que le interesa es el capital intelectual, la tecnología, la investigación, el microchip que se produce en la isla. Estamos viviendo una guerra por los recursos, sean cuales sean los recursos. Sí, indiscutiblemente, porque el gran telón de fondo es la transición tecnológica, que estamos hablando de robotización, que estamos hablando de inteligencia artificial, pero asociado a la inteligencia artificial está una fuente energética que sustenta tener prendida la computadora y empieza a haber la competencia tanto por el bien electrónico, por el microchip, por toda la cadena de producción aguas arriba de ese microchip, es decir, los minerales que lo producen, la tecnología que lo produce, los recursos que lo producen, pero también de la base energética que prende la computadora. Entonces, Control de las materias primas y control de la producción. y control de la producción, en una carrera que como transición tecnológica tiene también la tendencia de ser proteccionista, y de ahí el tema de la guerra de los aranceles, porque todo país que trata de invertir en transformar la industria nacional lo acompaña de una estrategia para que esos recursos no se vayan al extranjero y fortalezcan el crecimiento de tu propia industria. ¿Para usted es un momento político o es más bien un momento económico que transita hacia lo político? Creo que ambos. Allí el premio Nobel institucionalista Acemoglu, Robinson, hablan de que la sociedad política y la sociedad económica conviven, un fracaso de una va a condicionar a la otra, es decir, puede haber éxito económico, pero si hay un fracaso en el arreglo político, es una sociedad que va a estar destinada al fracaso. De manera inversa ocurre lo mismo. Yo creo que hay una transición económica muy impulsada por esa liberación global o por la globalización, donde parecía que el Estado era irrelevante porque todo el sector comercial y la ciudadanía estaba empoderada para fomentar esas reglas de juego, pero después de la pandemia todos quisimos un Estado fuerte. Y a partir de ese Estado fuerte, entonces empezamos a ver que el Estado fuerte invierte, el Estado fuerte protege y por lo tanto el Estado fuerte genera un cambio de las condiciones políticas globales. ¿Hay un fortalecimiento o un revivir del imperio y de los imperios? Hay una visión neocolonialista y por eso esas áreas de influencia del siglo XIX, que era totalmente imperialista y colonialista. Ahorita no lo vemos por digamos, un dominio exclusivo del control geopolítico y territorial, pero sí con una área de influencia muy marcada para tratar de controlar en algunos aspectos la comercialización o la plataforma tecnológica. La vez pasada hablamos como el 5G y el ámbito radioeléctrico era fuente de disputas diplomáticas entre China y Estados Unidos a lo largo del mundo, en las licitaciones en Brasil, en Uruguay, en Perú. Esas áreas de influencia están marcadas con parecer un nuevo colonialismo, con unas nuevas formas de imponer reglas de juegos unilaterales. Y eso lleva a una redefinición de la economía mundial. Totalmente. Y una redefinición de la cadena de valor, porque ya no hablamos de el criterio de maximización de la eficiencia de la cadena perfecta, donde el producto termina ensamblado por los productos más eficientes de todo el mundo, sino bueno, cada quien hace el producto con bienes estratégicos con insumos de los socios y aliados políticos que se han venido creando. En este nuevo juego global, Venezuela tiene un rol por lo que hemos hablado en otras oportunidades, que es la abundancia de recursos geoestratégicos en este momento, pero también por su posición geográfica. Entonces, ¿cuál es la importancia de Venezuela realmente? Y lo tenemos claro los venezolanos. Vamos de menor a mayor. Ajá. Yo creo que la ubicación geográfica como un enclave del occidente es importante, es decir,
entender que estamos en el continente americano con una proximidad importantísima a dos principales centros de consumo que son Estados Unidos y Europa. Eso marca una relación con sociedades comerciales tradicionales y por eso vemos que en el pasado reciente hablar de un comercio iraní, un comercio turco, un comercio chino era lo no tradicional. Por lo tanto, la posición geopolítica, geográfica de Venezuela es un factor importante en estas nuevas alianzas que se están formando y estas zonas de influencia. Pero lo más importante, sin duda, sigue siendo el petróleo. El mundo pareciera que descubrió a partir del 3 de enero que Venezuela no solo es un país petrolero, sino que posee la quinta parte de las reservas de petróleo del mundo. Y que como gran poseedor de recursos, independientemente del contexto de la transición energética, si se explota o no se explota, tenerlo como aliado es importante y es estratégico para muchos países. Porque tenemos no solo petróleo pesado o extra pesado, sino también petróleo liviano y tenemos minerales varios, más de 102, y se supone que pudiéramos tener en la Amazonia tierras raras, etcétera, etcétera. Sí, y allí, volviendo a lo que comenzamos al principio, no solo es todo lo que es la construcción de bienes energéticos, electrónicos, tecnológicos, con tierras raras, materiales críticos, litio, coltán, etcétera, etcétera, sino también todo lo que es la transición energética, porque no solo es el tema del petróleo, que es un actor importante en el mercado petrolero, pero es que también lo es en el gas, porque es el séptimo productor con reservas probadas de gas en el mundo. Y no solo eso, es que estamos en la franja tropical y tenemos un potencial de energía solar, de energía eléctrica, con cuencas hidrográficas. Y salidas al mar, al Caribe, al Atlántico. La visión estratégica de ser un hub energético está a la vista no solo de algunos pensadores venezolanos, sino de muchos actores internacionales que ven en la energía un insumo estratégico para la industria del futuro. Antes del 3 de enero estábamos, digamos, alineados con los no alineados. Y a partir del 3 de enero estamos alineados con los alineados, es decir, volvimos a Occidente. Pero lo cierto es que ese cambio abrupto fue parte de la ruptura de las reglas del juego internacionales, porque al final fue la intervención de una potencia extranjera a un país que tiene incalculables recursos. Y eso parece que la gente no tiende a hablar lo suficiente de lo que pasó con Venezuela el 3 de enero. Porque sí, estamos esperanzados, un cambio económico, un cambio social, pero detrás de ese cambio progresivo, económico y social, tenemos también una realidad. ¿Cómo queda nuestra realidad como nación? Bueno, estamos construyendo realidades y desde el punto de vista de lo internacional, creo que es un parteaguas importante. Claro. No podemos decir que es el único antecedente, lo que ha sucedido recientemente entre Rusia y Ucrania y la propuesta de la redefinición de nuevas fronteras. O Palestina e Israel. O el tema de Palestina e Israel con un colonialismo muy distinto, con un daño humano importantísimo, pero incluso el propio Israel traspasando fronteras y atacando a otros países, a 6, 7 países regionales, marcan una realidad del derecho internacional público totalmente distinta. Por eso digo, empezamos esta conversación con un análisis teórico, pero ese análisis teórico nos está llevando a analizar los hechos, la parte práctica de esa teoría, porque es lo que hemos estado viviendo en los últimos 2, 3 años. Sí, y por eso, así como Trump es la exposición máxima del proteccionismo y la guerra comercial, lo que sucede con Venezuela pareciera que es la expresión más latente de una violación del derecho internacional o el poco alcance que tiene el derecho internacional para darle explicación a la realidad geopolítica del siglo XXI. A las urgencias de este siglo. Y a las transiciones. Okay. ¿Y qué pasa en este contexto que hemos venido analizando, conversando durante esta media hora, de lo que serían
las grandes instituciones, o las que tradicionalmente fueron las grandes instituciones que se crearon durante todo el siglo XX, como la ONU, por ejemplo. Y es quizás uno de los costos más importantes para toda la humanidad, porque no es que sea una organización ineficiente para garantizar seguridad y defensa, sino que aguas abajo desarrolló un tejido institucional importantísimo para preservar derechos en materia de la infancia, del desarrollo, de la población, de la cultura, de la ciencia, de un conjunto de la paz, de la salud, y que construyeron no solo reglas de juego, sino parámetros científicos importantísimos que terminaron por dar bienes sociales como erradicaciones de enfermedades, de pandemias, de epidemias. Creo que perder ese tejido institucional que se construyó en el siglo XX es un costo delicadísimo en el cual puede caer la sociedad mundial. Esa es una preocupación que yo tengo en estos momentos, porque no se puede acabar con las instituciones. Y si bien son burocráticas, son pesadas, responden muy lentamente a los acontecimientos recientes del mundo, también es cierto que habría que buscar la manera de que no se pierda lo exitoso de esas instituciones. Sí, yo creo que estos aforismos de la lentitud de muchos es preferible a la rapidez de pocos. Es importante para entender el valor de esas prácticas institucionales, como los organismos especializados, bien de la OMC o bien del Sistema Financiero Mundial o de cualquier ámbito específico de lo internacional. Es el reto presente y futuro, cómo entender que hay transiciones, que hay unos actores internacionales que tienen un peso determinante en el cambio de realidades, en el cambio de las reglas de juego de los sistemas productivos, de los sistemas energéticos, y que la sociedad globalizada está acostumbrada a tener una voz importante para levantarme y decir, epa, yo tengo mis derechos. ¿Estamos en transición o estamos construyendo paso a paso, día a día, una transición política, económica y social? Bueno, a nivel mundial es ineludible que la realidad sea el cambio. Siempre el cambio es constante como la realidad internacional. Creo que hay cambios y momentos que son acelerados. La globalización fue un cambio acelerado. Las transiciones energética, tecnológica, política de los últimos 3 años creo que han sido cambios acelerados, y yo creo que para Venezuela hablar de transición es hablar sobre todo de los efectos que pueden producirse a partir del 3 de enero para cambiar no solo las condiciones de producción, las condiciones económicas, sino la calidad de vida de todos los venezolanos. Sí, las condiciones socioeconómicas del venezolano, que hemos venido muy golpeados en la última década. Y ahí, a partir de esta nueva realidad, el involucramiento de todos los actores sociales será sumamente importante para reconstruir deberes como ciudadanos, pero también derechos que sentimos que han sido conculcados, y que reconstruirlos en el marco de la Constitución como pacto social va a ser sumamente importante. Acaba de decir involucramiento, pero cada vez que algún venezolano se involucra o intenta involucrarse en la toma de decisiones, en ser parte de la polarización que hemos vivido los últimos años, parece no permitir que las personas que quieren ayudar y apostar a encauzar el camino del país, de nuestro país, pues eso no parece bien recibido. Bueno, es el reto de muchos actores sociales, creo que es el reto de la universidad. La universidad siempre tiene como mandato orientar doctrinariamente a la resolución de conflictos. Si bien hemos vivido un pasado reciente muy caliente, con muchas ebulliciones, creo que esta realidad nos llama a dar ese paso al frente y construir realidades. Estamos hablando de que se está promulgando una ley de amnistía que trata de reconstruir convivencia. Creo que es un paso. Es un paso en el cual todos debemos participar para garantizar que se cubran todos los aspectos que toda la sociedad demanda. Así como ayer
mientras estamos grabando este programa, podemos decir que ayer se aprobó la ley de amnistía, que es un paso más. No será perfecto, pero los pasos nunca son perfectos, se construyen, se hace camino al andar. También recientemente se aprobó la ley de hidrocarburos. Y justamente en días recientes, la facultad que usted dirige tuvo a bien organizar con destacados especialistas en la materia un foro sobre la ley de hidrocarburos. ¿Qué le queda a usted de ese foro como mensaje o análisis a nuestra audiencia y a los estudiantes? Sí. Que es la principal industria del país, es la segunda constitución porque regula prácticamente todas las relaciones socioproductivas de Venezuela, que tiene un reto por venir importante, que es reconstruir capacidades. Para eso la sociedad debe trabajar en construir instituciones atractivas para que todo el mundo, y cuando hablo todo el mundo es el capital extranjero, pero también el capital nacional, participe de una industria que promete tener un crecimiento, pero que debe generar condiciones jurídicas estables. Es un reto para la universidad porque habla de la construcción de talentos, de formar profesionales y aportar con producciones intelectuales y académicas hacia una industria energética futura. Volvemos, es petróleo, es gas, es energías limpias. Y allí la universidad está dando un paso para crear el Centro de Estudios Energéticos como un espacio interdisciplinario que involucra muchas facultades y que den soluciones a la sociedad. A eso me refería, porque me parece que la educación en esta etapa, siempre, en todas las etapas, pero me parece que es una etapa importante para que la universidad juegue un rol determinante en el debate, pero también en la formación y en la consolidación de nuevos y mejor formados profesionales del área, porque somos un país petrolero, todos deberíamos saber de petróleo. Es decir, hay gente que dice, somos más que petróleo, es verdad, somos mucho más que petróleo, y la universidad es mucho más que petróleo, pero creo que hay una oportunidad importante. Porque sin duda es la industria que apalanca al resto de la sociedad. Sí. En cifras se dice que por cada puesto en la industria petrolera se generan 10 oportunidades de trabajo en industrias conexas, y eso habla de la capacidad de motorizar a toda la economía nacional. Sin duda, la universidad siempre va a estar dispuesta a el desarrollo integral de la sociedad en más de 11 facultades con más de 50 titulaciones de pregrado, pero este contexto de transición social, de transición económica y sobre todo política, y con la oportunidad que nos está dando esta reforma del sector fundamental para la sociedad, creo que la universidad, las universidades en general y esto en particular son las llamadas a aportar el talento humano para la construcción de una industria eficiente en el futuro. Me gustó mucho ver un gran número de estudiantes. Tuvimos la oportunidad de conversar con algunos y estaban muy optimistas por lo que habían escuchado en el foro y por la realidad que parece que se nos presenta o que tenemos la oportunidad de construir nuevamente. Y viendo hoy la universidad, desde que llegamos temprano, el despliegue de profesores, de estudiantes, la convivencia de nuevo, fue muy grato porque me encontré con una universidad que yo había experimentado, pero que en los últimos años no todos habían experimentado, y me alegra mucho y lo felicito porque he visto muy activa su facultad. Muchísimas gracias. Es un esfuerzo de un proceso de cambio que quisimos iniciar hace 3 años. Sí. La sociedad académica de la universidad en general, de tratar de salir de la inercia y tratar de ir fortaleciendo las capacidades internas para estar en las condiciones con que aportar al desarrollo del país. Lo felicito y espero que sigan los foros y el trabajo continuo en pro del mejoramiento profesional y el estímulo a los estudiantes. Muchísimas gracias y sean ustedes siempre bienvenidos a la Universidad Central de Venezuela. Gracias, amigos y amigas, por habernos acompañado durante esta conversación. Estoy seguro que la disfrutaron, que ha sido como muy reconfortante, que hemos podido analizar desde afuera y desde adentro la propia realidad y además compartir con el doctor Angarita en esta hermosa casa de estudios, que es la casa de estudios de todos en la Universidad Central de Venezuela. Gracias.